Muy buenos días, señoras y señores. En el día de hoy tenemos con nosotros Laura Castellano, Percio Maldonado y un servidor Geraldino González. Tenemos con nosotros un panel sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Están con nosotros el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Amadeo Peralta, especialista en Derecho Penal, y el pastor Feliciano Lacén, custodio, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODE. Como ustedes saben, el Código Penal pues ya entró en vigencia, hoy estamos a 4, ¿verdad? Entró en vigencia ayer. Y vamos a ver los diferentes planteamientos que hacen estos especialistas en el área sobre el tema de la vigencia del nuevo Código Penal. Algunos lo han defendido, otros dicen que no. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, buenos días. Más que todo yo diría que en vigencia y en vigor a partir de mañana, porque hay un tema técnico ahí y es que las leyes, y por eso yo hablaba desde hace algún tiempo de que sería el día 5, las leyes ciertamente son de aplicación en función de la misma Constitución y la tradición del Código Civil en sus primeros 6 artículos, 24 horas para el Distrito Nacional y 48 horas para el resto del país. Hay otra parte técnica también, que es la publicación en la Gaceta Oficial, que más que publicación lo que se hacía era que se asignaba un número y se dejaba eso ahí virtual, o sea que no creo que va a haber grandes inconvenientes con eso también para esa extensión. Pero lo cierto es que ya mañana, desde mi óptica, pues estaría en vigor, ejerciendo toda su plenitud. Toda su plenitud, comentábamos hace un momento precisamente nosotros tres, son 20 o 27 las modificaciones hechas en el Congreso y cuáles, podríamos decir, son las incidencias que mayor afectan a la población. Yo diría que concretamente, más que la población y para relacionarlo con el tema de los últimos cambios, arreglos, que muchos más que llevar tranquilidad, lo que vinieron fue a exacerbar los ánimos. Caso concreto de los abogados, que de haber transferido lo que era inicialmente el ultraje a los funcionarios públicos, el artículo 310, que era el más discutido, el más cuestionado, porque hablaba de ultraje a los funcionarios públicos, la mutación, el cambio que le dieron, es una afectación sensible, profunda, inaceptable para el ejercicio profesional del derecho y que nosotros ya llevamos, incluso antes de la misma promulgación, llevamos ya al Tribunal Constitucional, hace ya el lunes pasado, al Tribunal Constitucional con el objetivo de que ya bajo la denominación de ultraje en el ámbito jurisdiccional, un concepto muy ambiguo, muy abierto, y que tú no sabes si, bueno, no sabemos, cubre los pasillos, cubre también fuera de los pasillos también otros ámbitos, fuera de lo que es ese delito tradicional de audiencia y que a mi juicio y a juicio de todos es claro que el mismo vendría a perturbar lo que es el sagrado derecho de defensa que tienen que tener los abogados y más aún la afectación también del discurso forense que siempre debería estar investido en un plano de igualdad, investido, señores, de lo que es esa inmunidad. Y extensivo, en una protección también irracional, porque se trata de jueces, que está bien la solemnidad, jueces, fiscales, secretarios del tribunal, alguaciles y hasta el perito. Tú dices, bueno, un delito de autoridad, pero el perito no es ninguna autoridad, el perito es una persona, intérpretes judiciales, que tú pudieras decir sí, porque lo nombra la Suprema, tiene fe pública, pero el perito no, aun cuando tiene una fe pública limitada, el perito no tiene esa connotación, no tiene esa calidad, sino que es una persona que tú tienes que tener la debida fortaleza para hacer el contrainterrogatorio, el contraperitaje. Entonces, para nosotros es una perturbación de última hora muy lamentable porque los abogados, en definitiva, somos de manera fundamental los voceros naturales. Ustedes ven a Amadeo Peralta, por ejemplo, que ha sido un estudioso, un cultor a profundidad de todo esto, y es el que viene como jurista, entre otros tantos, pues también dando las buenas nuevas, las clarinadas alrededor del mismo. Amadeo tiene, yo podría decir, la virtud de que fue el primero que comenzó a hurgar y ha hecho un estudio, yo creo que hasta con las comas de ese Código Penal.
primero agradecido con la invitación. Feliz día para todo el país y al igual también que a ustedes. Ciertamente yo comencé a leer el código a finales de abril y comencé a sorprenderme de las cosas que él trae. Y por eso yo fui que dije una palabra, yo dije, aquí hay gente que van a caer preso y no van a saber por qué están presos. A medida que fui desarrollando, sobre todo después de los artículos 300 en adelante, ahí hay muchísimas cosas que mi primera recomendación es a la población que lea el código. Aunque a través de este programa nosotros vamos a hablar de algunos temas, pero no va a dar el tiempo, pero es importante que aunque sea en Google, las personas busquen la ley 74-25. A medida que las personas se lo aprendan, posiblemente eviten la comisión inclusive de delitos tan menudos que la gente en el día a día los comete y piensa que van a seguir así. Imagínate, por ejemplo, que una ambulancia va en su paso y una persona, como dice el código, de manera dolosa le impida el paso rápido. Eso es un poco interpretativo, o sea, te lo hice de maldad para que la ambulancia no llegue, pero viene con una pena de 3 años de prisión para el que ande privando en Tigre, de hecho también hasta para el que se le pega atrás una ambulancia. Cosas tan sencillas que la gente no sabe, que volver a casarse por segunda vez sin haberse divorciado, el código le tiene 3 años para él y 3 años para el oficial del Estado Civil. Pero ese delito no es nuevo. El delito de bigamia no existe como delito. Eso existía como una figura en el Código Civil. Entonces, por eso yo llamo la atención de decir que ahora, hasta el que se le olvide, fácilmente si el otro se querella tiene 3 años de prisión. Lógicamente, cada cosa que nosotros podamos decir del Código Penal, siempre tiene que pasar por el sedazo del Código Procesal Penal. Todo hay que probarlo. Ahora, yo creo que estamos en la fase de la expectación todavía con el tema del código, en el sentido de que la población vaya entendiendo cada uno de estos aspectos que pueden ser complejos, que pueden ser riesgosos. Pero ¿cuáles serían los aspectos fundamentales que ustedes entienden que el código aporta o contraviene el ambiente de la República Dominicana? Bueno, realmente gracias reiterada por el espacio que nos han permitido y con estos colegas aquí. Para nosotros como comunidad evangélica siempre hemos defendido la entrada en vigencia del Código Penal, pero reconociendo y hemos dicho que no es la panacea. Se coge el riesgo que la gente piensa que ya los problemas están resueltos porque ya va a entrar mañana en vigencia el Código Penal. Sin embargo, pensamos que tiene más luz que sombra, aunque con esa sombra que tiene el Código Penal, que debe ser escuchado a los sectores que con mucha altura están pidiendo esa revisión, y yo pienso que esa es una adaptación que tiene que tener el pueblo dominicano, porque eso va a durar muchos años en conocerse tanto lo que aplica en justicia como nosotros que somos consumidores debemos entender, y tenemos que entrar a los sectores en una socialización. En cuanto a la comunidad evangélica que no conoce el desafío que tiene, incluso hay un asunto ahí de la ASFL, que aunque las iglesias salieron de la penalidad jurídica, pero la ASFL, que tiene muchas instituciones cristianas, también tienen un desafío allí. Yo pienso que ahora nos resta a nosotros como comunidad, tanto lo que tienen que ver con los abogados, los médicos, todos los sectores, a hacer una socialización y a ver, porque yo lo que creo que fue que nos enfocamos todo en un tema de 3 causales y tantos años dando vuelta el código. Ahora no me he encontrado con la sorpresa porque fíjense, cuando iba a entrar casi en vigencia fue que todos los sectores levantaron la bandera, aunque hay sectores que fueron muy responsables. Uno tiene la impresión de que los legisladores y el mismo gobierno aprovecharon el código y introdujeron en el código todo lo que le habían quitado de alguna manera, cosas que estaban en la ley del DNI, cosas que estaban en la modificación de la ley de libertad de la famosa expresión. ley Mordaza de la senadora de Neiva, decisiones de la Corte, del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el tema de la prisión por delitos de palabra. Ustedes que han evaluado el código, la pieza, ¿qué tanto se acomoda el código al orden constitucional de la República Dominicana o frente a qué situación estamos? No hay esa afinidad.
Y el problema, y que resalta Amadeo, es que hay una ficción jurídica, y es que las leyes se asumen conocidas para todos los dominicanos, y esa no es ni nunca ha sido la realidad. Por eso se habla de que no se puede, ya una ley vigente no se puede alegar ignorancia, y hay el peligro. Nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana, que nos centramos no en una cirugía mínima, exhaustiva de lo que era el articulado, porque extenso, cerca de 400 artículos, lo que hicimos fue verificar los males y entonces hacer una propuesta macro, donde resalta o recoge como recomendación la necesidad de procurar los 11 recursos, acciones de inconstitucionalidad, que estaban en el Tribunal Constitucional, pero no solamente los 11 recursos, sino que también hicimos el señalamiento de sentencias reiteradas que habían venido superando en el ámbito sobre todo de la difamación, injuria, del delito de opinión, que habían venido superando muchos temas que se reivindicaban de nuevo en el Código en un aspecto contrario a la propia Constitución, porque las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes que son de cara al bloque de la constitucionalidad equivalente a la propia Constitución. Cualquier aspecto que tenga ese código ya es contrario a la Constitución si contraviene lo que es la ratio decidendi o los fundamentos, los razonamientos que dan al lugar lo que sería ya en la forma en que se manifestó o se dio una u otra sentencia. Pero ¿no mejoró la situación con la aprobación de las modificaciones? No, es que no estaríamos retrotrayendo, por ejemplo, temas que habían sido superados. El hecho de esa responsabilidad en cascada que contraviene un principio cardinal de la propia Constitución y más aún del derecho penal, la personalidad de las penas, y en las modificaciones la responsabilidad en cascada no fue eliminada. No se pudiera decir que eliminada, lo que se plantea es un protocolo, una extensión, el denominado derecho normativo, el compliance, si pudiéramos decir, para que eso fuera lo que sacara del ambiente doloso, eso que tú fueras recogiendo, retrotraernos a lo que hacían las plantas televisoras en el tiempo de nosotros, Percio, Geraldino y yo, bueno, y Amadeo también, que somos los que tenemos más edad aquí en el CEE. Ustedes recuerdan que había un anuncio en televisión que te decía, cuando iba, yo recuerdo, Velázquez Mainardi o cualquiera de esta gente que tiraban duro, decían, no somos responsables, tal o cual planta televisora, de lo que se plantea. Habrá que retrotraerse a todo eso y plantearse entonces un protocolo para entonces tú deslindar o apartarte de lo que sería esa responsabilidad. Es lo que te han servido y por eso te dicen en el fondo, no va a haber inconveniente, porque tú tienes 3 meses, esos son de los aspectos, que entrarán en vigencia diferidamente 3 meses después de su promulgación, de su entrada en vigor mañana, se contarán 3 meses para que entonces nos vayamos adaptando a ese proceso para que no haya inconvenientes. Si tú te vas, por ejemplo, al caso Yesé, tú dices, bueno, y extensivo a todo el mundo, ¿dónde es la parte dolosa en que tú hayas llenado los requerimientos que te corresponden alrededor del caso, el ayuntamiento, que tú tengas los registros al día, los bomberos? Ese es tu bitácora, ese es tu protocolo que tú vas a presentar, decir, no, pero es que yo cumplí con todo lo que se corresponde. Eso es lo que va a definir lo que sería tu responsabilidad penal. Doctor Peralta, ¿caerán muchos presos? Yo estoy seguro que sí, y de hecho yo le digo a toda la comunidad periodística, no se descuiden con el código. Esas modificaciones, por ejemplo, con el tema de la libertad de prensa, si verifican bien el artículo 211, hay algunas personas que si no leen bien en lectura comprensiva pueden interpretar que el código aperturó el hablar de muchos aspectos. Y le hago de manera clara. El artículo 211 a capítulo 5 establece, usted no va a incurrir en difamación ni en injuria. Usted podrá hablar de cualquier funcionario, de la función que él ejerce, de cualquier política pública. Usted va a poder cuestionar a una institución pública. Y aquí viene la palabra. Siempre que usted tenga una prueba de lo que usted va a decir, o si eso puede ser verificado por un medio idóneo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya te dice eso, entonces vamos a interpretarlo al revés. Usted no podrá hablar de ningún funcionario, de ninguna función pública, de nada que tenga que ver con el Estado,
si usted no tiene una prueba, porque entonces lo van a perseguir por difamación o por injuria. Pero ¿Qué perdón, ahí hay Limita una la cosa, capacidad ahí de hay una cosa en el cuestionamiento. ejercicio del periodismo, porque yo puedo hablar de un funcionario y decir supuestamente o habría hecho esto y yo no estoy cayendo en una difamación. Lo que pasa es que la palabra supuestamente no forma parte del código como una manera de exoneración de responsabilidad. El que dijo una cosa y cometió injuria la dijo. Entonces, ese mismo artículo a veces se contradice, por eso digo, no se descuiden con el código, lean bien el artículo 211. En una dice que hay algunas actuaciones que se podrá perseguir por acción privada, pero cuando finaliza el artículo, vuelve y dice que cuando una persona se sienta lacerado en su honor personal, en su intimidad, no recuerdo qué otra cosa, podrá entonces perseguir a la persona por difamación e injuria. O sea, él mismo se contradice. Y por eso es oportuno que se lean aproximadamente esos 7 o 8 artículos del código, porque si no te agarra la difamación, te está esperando la injuria. Y si no te agarra la injuria, te va a esperar, por ejemplo, el hostigamiento cibernético. Pero la población también tiene que tenerle mucha cautela al artículo 192, específicamente en sus acápites 1 y 2, cuando habla de compartir videos, compartir audios, compartir una imagen, sin el consentimiento del que te lo mandó, y que eso le cause algún perjuicio a su honor o a su imagen. Todo eso inclusive es bastante interpretativo. Pero desde luego el carácter expansivo que tiene todo ello no es para periodistas solamente, es para la población. O sea que el periodista pudiera estar más expuesto porque es su día a día, pero también maneja, tiene la técnica, tiene una especie de licencia, tiene también un cobijo, el artículo 49 de la Constitución, derecho a la información y las capacidades que supone el mismo. El Constitucional ha sido muy consistente en pronunciarse sobre el tema de la libertad de expresión. ¿Pudieran sobrevivir estas consideraciones o eso pudiera cambiar con...? Yo le puedo decir que el Tribunal Constitucional estaba esperando con los brazos abiertos muchas de las disposiciones de ese código, porque lógicamente, y nosotros los abogados nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya nacido un código que lo necesitábamos? El código tiene muchas cosas buenas, pero con tantas violaciones a la Constitución. Y le va a pasar como a la ley electoral. El Tribunal Constitucional la ripió, como dicen en el campo mío. Y marca la ley electoral. A la de partidos políticos, sí. A la 3318. A la 3318. Entonces... ¿Se puede esperar que suceda entonces lo mismo en este caso? Sí, sí. Yo te puedo decir que al día de hoy posiblemente se han depositado como 14 recursos de inconstitucionalidad. Creo que hay 16 ya depositados. Ok, en contra de cerca de 87 artículos. Por ejemplo, todavía yo no he arrancado, para que ustedes sepan. Bueno, yo que me conozco el código. Así que falta tú. Exacto. Yo sé dónde hay mucha mala redacción, yo sé dónde hay cosas que el tribunal no la va a permitir. Y al pasito, por lo menos 6 o 7 recursos yo lo voy a ir depositando sobre la marcha. Por eso 6 o 7 recursos diferentes. Sí. Por eso nosotros dijimos que era importante que entrara en vigencia el Código Penal y que se hiciera una reforma profunda, no unos parches. Porque se hicieron unos cuantos parches ahí, pero no resuelven el problema. Porque según la problemática que tenemos y que han explicado los juristas que conocen el código como Amadeo, Trajano, la población dominicana, como él dice, no solamente que estén atentos los periodistas, la población completa debemos estar atentos, porque siendo así, y un país como este, que no se respeta la ley y que cualquiera lo pueden adjudicar cosas que no sean reales, por ejemplo, usted va detrás de una ambulancia, hay un tapón, si usted le cae mal, va a decir, mira, él me obstaculizó que yo no pasara, y está ante los tribunales. Eso también va a cargar los tribunales, que de manera la justicia debe estar también previendo todo ese tipo de cosas. Hay que llegar entonces a la conclusión de que si por el escarceo público se hizo este segundo intento de revisión y las cosas aún no quedan bien, es porque los legisladores estaban convencidos de lo que estábamos colocando ahí. No, y definitivamente habrá que seguir concretando algunos cambios.
Por eso, en los planteamientos genéricos que nosotros hicimos y que recoge gran parte de la preocupación, es la inflación punitiva. Debieron haber buscado tal vez sociólogos, psicólogos, personas que tuvieran que ver con este impacto social, más cárceles, más tribunales, más jueces, porque no solamente 70 y tantos tipos penales. Pero hoy tenemos un problema en el sistema carcelario. Bueno, pues eso vendría a agravarse. ¿Por qué agravar la situación? Bueno, es que eso lo va a agravar porque la solución que se concretó, porque yo he dicho que llevaron este código a ese laboratorio, a esa sala de cirugía, en principio con una estructura modélica, porque no es que se ha inventado nada, pero una estructura modélica, que cuando cae en el Congreso empiezan entonces a afinarla a partir de los intereses personales, particulares de muchos, y te hacen entonces un Frankenstein. Cuando sacan, lo que sacan es esto, que no tiene la taxatividad que impone un código. Hay muchos elementos ambiguos, la utilización en demasía de muchos verbos, de muchos apelativos, que es lo que da esa entrada de discrecionalidad. Hay, por ejemplo, una pena de hasta 60 años, que en términos reales es una especie de pena de muerte o diríamos que hasta cadena perpetua, porque si tú dices 18 años, ¿qué le da penal? Y te llevan hasta 60 años con lo que sería el cúmulo de penas. En pero principio, si no tenemos cultura 40. de aplicar los 30, ¿cómo vamos a hacer cumplir 60? Bueno, pero precisamente la irracionalidad, además de que eso se aparta de lo que es la esencia, la naturaleza de la función de la pena. Porque las mujeres aquí, en términos de expectativa de vida, duran más que los hombres, 76.3 y los hombres 74 punto algo. Entonces tú dices una gente de 18 más 60, 78, estamos en presencia de una irracionalidad que ni siquiera responde a una lógica de las ciencias. Vamos a ver una cosa. Uno tiene la impresión cuando lee el código que hay un tufillo como de protección excesiva de la imagen de los funcionarios, cuando precisamente lo que en términos de libertades públicas se establece claro, y el Constitucional así lo ha dicho, que los funcionarios públicos están más expuestos al escarceo de la opinión pública nacional. ¿Por qué tanta sensibilidad de un gobierno democrático por demás que quiere cerrar estos dos periodos con una pieza como esta? Antes de que los abogados hablen, que yo no soy abogado, yo pienso que esa sensibilidad que hay es porque la costumbre y la cultura de la República Dominicana es de violar la ley. Entonces quiere estar protegidos todos los políticos, porque fíjense que quien aprueba las leyes son los políticos y todos se cubren. Por eso hay un refrán que dice que los bomberos no se pisan la manguera. Por eso hay un confort para toda la clase política, de manera que yo pienso que, como dicen los abogados, hay que estar bajo visor y revisando, repito, los sectores en lo que nos perjudica, porque según estoy escuchando, viendo, es un desafío que tiene la República Dominicana, y aunque aquí las leyes no se cumplen, pero cuando quiere que se cumpla la ley, se la aplican a lo que menos podemos. Entonces hay que estar... ¿Se podría decir entonces? Angélica, ¿cuáles son las preocupaciones en este momento? Bueno, nosotros somos parte de todas las preocupaciones que tienen los sectores, los médicos, los abogados, es nuestra, porque nosotros, aunque la gente piensa que ganamos una batalla con las benditas causales estas, que yo creo que eso fue lo que puso una nube de humo a todos los sectores, que todo el mundo hablaba de causales, pero a nosotros nos preocupa la libertad de expresión, porque obviamente nosotros tenemos, lo que más hablamos son los pastores, 4 y 5 días a la semana, entonces nosotros podemos ser punibles de llevar a la justicia por eso. ¿Se podría decir entonces o llegar a la conclusión de que la terminación de ese código penal actual viene más movido por un interés político de decir, hice el código penal, que un interés fundamental de reglamentar las cosas como se deben? Ciertamente se intentó, como diría uno, pasar a la gloria, poniendo en aprobación un código penal que va a durar posiblemente 100, 150 años más, según vaya cambiando la sociedad y el mundo, pero con esa grave debilidad. Lo primero es, cuando usted va a construir un proyecto de código penal, lo primero que tenían que haber hecho era consultar al colegio de abogados. Y dentro del colegio de abogados, consultar a los abogados que manejan el derecho penal para que eso saliera una pieza, no la pieza posible, no, una pieza mejor, perfecta. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, si se fuera a crear un proyecto de código laboral, tú no puedes buscar un abogado que maneja derecho penal, porque él no sabe de eso? Eso mismo se aplica en el derecho penal.
Si hubiesen buscado a los abogados que ejercen en el día a día, yo le aseguro que la mayoría de los artículos que van para el Tribunal Constitucional hubiesen sido eliminados antes de comenzar. Y esa mala redacción también hubiese sido eliminada. Pero ese interés de que tiene que entrar en vigencia contra viento y marea, al igual que Trajano, yo mismo había dicho, a los que lo están promoviendo es a quien menos le conviene que eso entre tan rápido en vigencia, siendo un código bueno por una parte, porque van a pasar vergüenza y ustedes lo van a ver en el transcurso del tiempo. El Poder Ejecutivo anunció la creación de una comisión integrada esencialmente por juristas, además de un par de periodistas. ¿Es eso una señal de que se pueda modificar en el corto plazo el código? La primera señal de la comisión, que la saludo, de abogados notables, la primera señal es que, y el primer reconocimiento de que el código tiene muchísimos problemas, es haber creado esa comisión para revisar un código todavía antes de haber entrado. La segunda señal es la modificación que hubo que hacerle al código antes de que entrara en vigencia, de que ahí hay problemas. Es de las pocas piezas con las que eso ha pasado. Lo que llama la atención es que la designación de la comisión se produce después de la modificación. Bueno, pero eso se da también a partir de la presión, del pedimento que habríamos hecho nosotros y otros sectores, de que se diera una extensión, como decía Napoleón, a otros también que se le atribuye esa frase, vísteme despacio que voy deprisa. No vemos por qué no se debió haber dado un máximo de 6 meses, máximo de 6 meses, pudo haber sido antes, para con la voluntad política que parece pudiera estar presente, se verificara o se diera esto. Pero yo me quisiera retrotraer un poquitito a lo que dice Percio, cuando nos resulta paradójico que un tema que debió haber sido superado y que ha sido reiterado en sentencias del Tribunal Constitucional, lo que es esa apertura que tiene que haber cuando se trata, es donde opera la denominada llamada verite secum, la excepción a la verdad, los temas de interés público, cuando se trata de un funcionario, tiene que estar más sometido que cualquiera a lo que es ese escarnio, esa capacidad que tienen que tener los ciudadanos, porque lo que está administrando no es de ellos, que tienen que tener los ciudadanos frente a lo que es la labor, el día a día de un funcionario, y es una de las propuestas que nosotros habíamos hecho. Vamos a ver una protección reforzada en todos los artículos que tienen que ver con los funcionarios. Por eso Geraldino, y Percio también en su reflexión, ¿verdad?, con la agudez de los años, la experiencia que la caracteriza, decía, bueno, es para fortalecerse, como dijera Abinader en un momento, que quería ser recordado como una persona que está abierta a la parte de la reforma. No es tanto lo que ha querido el Estado dominicano, el gobierno, la clase política, no. Lo que han querido es subsumir, procurar, traer, arrastrar muchas leyes que por separado no había sido viable o posible. Por eso hay que darle una lectura cruzada al código penal, porque vamos a ver cómo un artículo te refiere a otro y a otro, y vamos a ver entonces cómo hay una extensión de las penas, incluso después de que una persona, con las denominadas o llamadas en medida de seguimiento sociojudicial, que son penas después de la pena, después que tú has cumplido, te pueden tener en un vaivén, como si fuera una medida de coerción, en un vaivén hasta por 5 años vigilándote y dándote seguimiento. Bueno, y pero como también las denominadas o llamadas penas complementarias están fuera de lo que advierte Amadeo, de lo que advierte cualquiera que empiece a darle la lectura al código, porque te dice, bueno, 10 años, pero cuando te vas a las complementarias, te vas a encontrar con que te pueden quitar el medio, con que te pueden cerrar, con que te pueden el negocio. Te pueden afectar libertades. Bueno, pero es complicado. Entonces, en el fondo, más que buscar inmortalizarse, yo creo que no, que lo que metieron ahí, en ese Frankenstein que estructuraron, que organizaron, metieron ahí todos y cada uno de los aspectos que no le había sido posible en leyes especiales, lo metieron soterradamente. O sea, es como querer santificar, haciendo una revisión general de los proyectos de leyes que se han llevado al Congreso Nacional, especialmente lo que tienen que ver con libertad de prensa y expresión del pensamiento. Podríamos, yo estuve revisando y podríamos decir que
Este es el gobierno que más proyectos de leyes, o por lo menos sus legisladores, han sometido al Congreso Nacional de manera independiente, en lo que se cercena o se toca de alguna manera la libertad de expresión, del pensamiento y la libertad de prensa. Superaron con creces lo que eran sus aspiraciones, que estaban concretadas en la llamada. Entonces parece que todo eso lo llevaron al Código Penal. Reitero, claro que sí, porque es un código que tiene ya una connotación, una convergencia de intereses varios, porque un código es una ley, pero es una ley especial porque integra varios títulos, varios capítulos, buscando darle sistematicidad armónica a un segmento. Por eso, de todas formas, habrá una legislación penal, porque a un código no se basta, pero tiene todos esos elementos. Entonces, es una puerta abierta, grande, para entonces integrar o meter todo lo que no había sido por separado, concretado a través de otras iniciativas legislativas. Ahora, es evidente que un código de 1884 con 142 años no es la pieza para enfrentar una realidad como actual, como la que vive el mundo de hoy, incluyendo República Dominicana. Sobre todo lo que tiene que ver con libertad, medios de difusión, que es una realidad irreversible, porque tendríamos que darle para atrás a la tecnología y redes sociales, y eso es imposible. No hay manera de hacerlo. Ahora, la pregunta ¿es esa la pieza para enfrentar la realidad actual que tenemos? Que bueno, realmente... a nivel planetario, porque es a nivel planetario esta realidad. Como usted ha dicho, realmente, obviamente el que teníamos está obsoleto. El actual tampoco responde a todos los problemas que tenemos en el mundo y en la República Dominicana. Y nuestra esperanza es que, como la Constitución de 2010 consagra lo que son esas libertades, yo pienso que ninguna ley puede estar por encima de lo que me han dado en las universidades, por encima de ninguna ley. Entonces yo pienso que los abogados y los sectores que tendremos las observaciones, pues constitucionalmente, pues entonces algunos artículos que no están coherentes con la Constitución de la República, pues podrán ser derogados, revisados. Eso es un desafío en la República Dominicana, porque si no hay voluntad política, como la ley 8701, que tiene muchísimos años y no se ha revisado todavía, entonces podríamos correr el riesgo de que tenemos una ley ya en vigencia, pero atropellando a toda la población. De manera que... Pero la Iglesia Evangélica pide a presentar algún... Bueno, con toda esta demanda y sectores, yo tengo que sentarme con los juristas que conocen eso, porque yo pienso que tenemos problemas. El sector religioso, claro que sí. Las ACFLs que están en las ONG, que no son todas iglesias, pero hacen trabajos sociales. ¿Qué son las ACFL? Fundaciones, sociedad civil, pero que pertenecen sin fines de lucro. Sin fines de lucro, pero también tienen alguna simiente en un código que estoy revisándolo también ahí, porque también tendremos problemas. Tenemos gente presa que ni sabe por qué estamos presos. Entonces, yo pienso que es una alarma para todos los sectores, porque hoy no se dice, ¿y qué es lo que quieren los abogados? ¿Quieren los médicos? No, hay un problema colectivo. Y el Estado no puede provocar un Estado violento, porque los dominicanos somos diferentes a otros países. Yo no creo que el país se va a dejar someter a una presión para los que menos pueden, porque yo estoy mirando situaciones que pueden usarse para suprimir los derechos que hemos logrado con tanto esfuerzo en la República Dominicana. Hay algunos aspectos del código también que yo he venido realizando algunos escritos para ayudar a las personas a que lo comprendan de manera resumida, como por ejemplo, yo preparé un escrito dirigido a los medios de comunicación, habla de la responsabilidad de los periodistas y de las sociedades comerciales que dirigen el medio. En ese resumen, por ejemplo, yo hablo específicamente de los artículos que le atañen a la prensa. Pero de igual modo hay otro trabajo vinculado con el sector médico. El sector médico es un sector muy preocupado por el código, porque es una de las primeras veces que tiene tantas regulaciones dentro del código. De hecho, identifiqué cerca de 25 artículos que le impactan de una o de otra manera a la clase médica, y ese resumen también se tiene disponible a través del Colegio de Abogados. En los próximos ¿Forman parte días... de esas disposiciones del recurso que interpuso el Colegio Médico? ¿Perdón? El Colegio Médico ya interpuso un recurso. ¿Sabes si fueron contemplados estos artículos? No lo he visto, pero desde hoy sí le diría, los artículos que hay ahí que impactan a la clase médica en el Código Penal, prácticamente, a mi entender jurídico, se van a quedar todos iguales. O sea, yo no le vi vicios de inconstitucionalidad a los artículos de la clase médica. Sí lo tienen otros. Y de hecho se lo he comunicado a algunos médicos. No son
contra la Constitución, pero sí pueden afectar el ejercicio. Sí, lógicamente que lo van a afectar en diferentes aspectos, sobre todo con el tema de penas aumentadas, el cúmulo de penas, la concurrencia de delitos. Entonces, hay otro trabajo también que los próximos días estaremos haciendo y tiene que ver con una preocupación que tienen los profesores a nivel nacional. No solamente de escuela pública, de universidades y en todos los sectores, porque el código también, el código a todo el mundo le trae un chin, como digo yo. El código le va a dar un fuetazo a los motoristas, le va a dar a los profesores, a los abogados, y en esa pieza los colegios tienen que tener mucho cuidado con temas vinculados como por ejemplo con el maltrato, con el bullying, ¿cuál es otro tema? A veces hasta con llamarle la atención de mala manera a un muchacho. Ahí hay cerca de 8 artículos que los profesores tienen que tenerle atención porque cada vez que se mencione código penal, al lado hay una prisión. Entonces, Creo que hay un artículo, si no me equivoco, que lo han criticado, que tiene que ver con que rebajaron las penas con respecto a la pederastia, algo así. no recuerdo haber visto. No, la crítica se Esa dio palabra. en el proceso de los cambios que se iban a generar, pero todo parece indicar que se quedó sin efecto o que se explicó de que no habrían tales inconvenientes. De carácter instrumental, y es en lo que nosotros nos hemos centrado, porque son tantas las incongruencias, los problemas que tiene el código, y que planteamos cuando llevamos una propuesta como colegio de abogados, es la ambigüedad, la discrecionalidad, la amplitud que tienen tipos penales que resultan abiertos. Es perturbador el que tú incorpores como posibles conductas punibles, como referente para configurar lo que es un tipo penal, por ejemplo, los gestos. El derecho penal es tasativo, el derecho penal no puede tener un gesto, porque es un tema hasta cultural, es un tema de interpretación. Tú tienes que decir, si vamos a hablar de un gesto, ¿de qué gesto se trata? El lenguaje corporal se convierte en un... Claro, el piropo se acabó. La mujer que tú le hagas así, lo que vayan a interpretar, el piropo se acabó. El cortejo se acabó, porque un gesto es extensivo al bullying, al acoso dentro de las escuelas, a lo que sería también el hostigamiento, la parte sexual. Entonces, eso es un exceso, eso no debió estar considerado. Bueno, pero en algunos aspectos eso tiene que ver con la cultura de cada país. Efectivamente, entonces, tú plantearte un gesto, tú dejas un menú en donde tú vas a revisar de qué cultura se trata, donde tú vas a revisar si en la región, eso no puede tener esa apertura. Ese es uno de los problemas que tiene el código. El que tú me estés hablando de un gesto como un elemento fundante eventualmente de lo que sería un tipo penal. Otras cosas son delitos compuestos que no deben estar, porque un delito compuesto no puede subsumir o presumir, proyectar. Por ejemplo, la difamación extorsiva. No habría necesidad de tú plantearte la difamación extorsiva, porque tú estás planteándote una difamación que tú le estás poniendo un apellido a partir de algo que tú no has concretado y que tú no has tasado dentro del derecho penal. Es difamación. Si es difamación, es difamación. Puede ser extorsión a partir de que se den otros elementos, pero tú no puedes preferentemente de inicio proyectar una conducta que no está configurada en su totalidad, sino que es posteriormente. Entonces, desde el punto de vista de la redacción, es un problema. Otro aspecto, penetrar, llevar a la alcoba matrimonial la violación sexual es una perturbación innecesaria, porque una violación sexual es una violación donde quiera, entre marido, entre esposos. Ese no es el problema. Tú no puedes llevar esa perturbación, ese planteamiento a un código como un delito particular especial, porque hay un abrigo genérico que es el que va a amparar eso. Por eso yo digo es que lo que se pretendía en ese momento era lo contrario. Se pretendía exonerar esa circunstancia. No. Es que eso no hay cómo exonerarlo. Es que una violación es una violación. Un homicidio es un homicidio. Poco importa de la condición que tú tengas. Eso no hay cómo exonerarlo. Una violación. Aquí se oye muy lógico, pero hubo muchos legisladores que salieron a hacer ese planteamiento. Una locura inmanejable.
No hay cómo plantearlo. Eso no. Entonces son perturbaciones que se le han traducido al código que van a traer muchos inconvenientes. Ahora, es lo que nosotros hemos por la planteado. observación que hacía el doctor Peralta ahora de que en cada caso hay una prisión, parecería que estamos incorporando el viejo refrán aquel de preso por la guardia de Mon. No, y el denominado doctrinalmente derecho penal del enemigo, la inflación Señora, punitiva. se nos está acabando el tiempo. Nos gustaría que cada uno hiciera un resumen de síntesis, una síntesis bien breve de el Código Penal. Desde mi punto de vista, yo reitero una exhortación a las personas, aunque sea en Google, siéntense y lean el código. Ok. Porque ahí hay disposiciones tan diversas que las personas deben conocer, inclusive en el interior del país. Como por ejemplo, las personas no saben que robarse un ataúd, vender un ataúd, comprar un ataúd le puede salir por 10 años de prisión. La gente no lo sabe y eso pasa en la mayoría de cementerios en el interior. Las compraventas, por ejemplo, no saben que comercializar un objeto robado le va a tener de 5 a 10 años de prisión. ¿Y a qué me refiero? Un ladroncito de esos se roba un reloj, una cadena, un anillo y la lleva a una compraventa. El dueño de la compraventa, si descubrieron que tiene esa prenda, va a ser sometido a la justicia. Son tantos casos diversos que, imagínate, que la población lo que tiene es que leer ese código. Muy bien. Y así no le va a sorprender. En esa Muy virtud, bien. Doctor en esa Trajano. virtud, el Colegio de Abogados desde siempre, y sabe que es su responsabilidad inherente a lo que son sus funciones, no solamente de asesor en virtud de su ley 3-19, de asesor del Estado en política legislativa, se abocó ya desde hace algún tiempo a lo que fue una campaña de socialización de conocimiento, primero con los abogados, que son la gran materia prima, que vendría a exponer posteriormente ya con más amplitud lo que son estos conocimientos, y vamos a dar continuidad a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos preparando códigos digitales, van a estar ya en el día de hoy, van a estar circulando. Estamos también haciendo una impresión y tenemos una cantidad apreciable de webinar a través de las redes sociales, de la parte de la tecnología y de forma también presencial. Yo creo que sostenidamente hay que trabajar en la socialización del Código Penal, el conocimiento, y por eso yo felicito este encuentro, este panel que ojalá se sigan repitiendo. Para nosotros era imposible seguir actuando con un código obsoleto como el que teníamos. Tiene muchas virtudes, a pesar de los desafíos que se han presentado y que se siguen presentando. Yo pienso que tenemos compromiso como sector evangélico de socializar, comprender y entender y estudiar el código que tenemos a fondo para evitar situaciones futuras, como han dicho los juristas en este día. Muchísimas gracias. Señoras y señores, ha sido un debate sobre el nuevo Código Penal que entra en vigencia, según ustedes, el día 5, de manera oficial ya, a nivel nacional, con los doctores Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Amadeo Peralta, especialista en Derecho Penal, y el pastor Feliciano Lacén, quien es presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Agradecemos su atención y por hoy hemos terminado.